Vamos a abrir la palabra en Juan capítulo 15, en el verso 1 al verso 8. Juan capítulo 15. ¿Están ahí con Juan 15? Juan 15. ¿Qué es lo que dice? Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleve fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, dice, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto a sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado afuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Cuántas veces usted ha leído esta palabra? ¿Hay alguien que la ha leído más de una vez, 2, 3, 5 veces? ¿Qué podemos sacar de esos 8 versículos? ¿Qué dirían ustedes? ¿Cuál es el contexto de Juan capítulo 15? Nosotros tenemos dos contextos, dos textos para el contexto. Juan capítulo 13, en el verso 31, que yo se los leo, que dice así. Cuando hablamos del contexto, estamos hablando de qué es lo que antecede al texto, ¿verdad? El contexto tiene que ver o nos dice mucho de lo que realmente, por qué se produce la enseñanza. ¿Qué es lo que me da base y contenido para la enseñanza? ¿Está bien? Es decir, el contexto es muy importante. ¿Qué es el contexto? Lo que está antes, ¿verdad? Hay un contexto anterior y un contexto posterior. Este contexto anterior, en Juan 13:31, vean qué dice. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Piensen en esto. El Hijo va a ser glorificado y Dios es glorificado en el Hijo. ¿De quién están hablando ahí? ¿De qué están hablando? ¿De quién está hablando ese texto? Ajá, pero ¿de quién? ¿Quiénes son los dos personajes ahí? Muy fácil, hermano, vamos. Padre. ¿Qué es? Jesús dijo, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. ¿De qué está hablando el texto? Es muy fácil, ahí está, no es ninguna trampa, no hay que saber mucho, nada más decir lo que ahí dice. Lo que uno quiere es que ustedes lo digan para sabernos que en el contexto estamos claros. No hay nada profundo. Es decir, el contexto lo que me dice a mí es que el Hijo de Dios va a ser glorificado y que el Padre va a ser glorificado en el Hijo. Entonces, si este es el plan eterno de Dios, si este es el propósito eterno, nosotros ahora cuando revisemos la vid verdadera, que vamos a revisar solamente del verso 1 al verso 3 en esta noche, nada más. Y después, si Dios quiere, revisamos del 4 al 8. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el segundo contexto? ¿A dónde está? ¿Qué dice ahí adentro? A ver arriba. El 14:31. ¿Saben qué dice? Bueno, ¿qué decía el primero? Ahora sí, con esos dos contextos, hermanos amados, vamos a ir a capítulo 15 y vamos a descubrir
cosas bellas y preciosas que seguro ustedes se las saben, pero no me las quieren contar porque no me las dijeron. ¿Qué es lo que aparece ahí? Bueno, resulta que en esos versículos que forman la base de capítulo 15 presenta varios temas que Jesús explica más a fondo en capítulo 15. Un tema que explica Jesús, que es un tema nuevo, nace y nosotros tal vez hemos leído esto, hermanos, y ustedes no sé cuántas veces y yo también hemos leído Juan, pero usted sabe cuál es un tema que está implícito o que está ahí muy específico para lograr nosotros el cometido que Dios quiere, como el Padre es glorificado en el Hijo y el Hijo glorifica al Padre, como el Padre amó al Hijo y como el Hijo amó al Padre, por eso hace lo que hace. Hay un punto que es fundamental y es un tema, ese sería como el resultado, ¿verdad? El permanecer unidos, pero hay un tema fundamental. Vean capítulo 15 en el verso, déjeme aquí, déjeme ver, creo que es 15, 18, vamos a ver. Ok. Es un tema que en el capítulo 15 se desarrolla y que es fundamental, hermano. Fundamental. Fundamental. Y dice así, es en el capítulo 15, en el verso 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborrecieron antes que a vosotros. Y usted me diría, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con el asunto de la vid? Cuando nosotros hablamos de pertenecer, estamos hablando de identidad. Y cuando usted y yo hablamos de identidad, siempre vamos a tener algunas cosas por las que tenemos que decidir. Usted decidió venir aquí hoy. Eso implica que usted está identificado. Pero resulta que posiblemente si usted habló con otra persona, tal vez le pudo haber dicho, no hombre, ¿para qué ir? Vamos allá. Vamos allá. O no, pues mejor vámonos para el otro lado. O vamos a... ¿Y por qué usted decide estar o venir? Porque hay una identidad. Pero cuando usted está hablando, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido primero. Ahí es donde está el punto. Nosotros no queremos ser aborrecidos. Por eso, nosotros andamos a veces en espacios en donde me acomodo. Con tal de que la gente me acepte y me quiera, yo me acomodo. Entonces, esa es la base de la hipocresía. Porque al final yo no hago lo que es mi convicción, sino hago lo que es conveniente. Dice, no, ¿qué importa? De todas formas el domingo fui, ¿para qué voy a ir el martes? Mejor me voy para allá. Con tal de que esta persona que me está invitando a ir al otro lado no se sienta mal y que yo siga quedando en una posición alta. ¿Sí me doy a entender? Jesús está diciendo aquí, si a usted no lo aborrece el mundo, póngase vivo porque hay algo que usted está haciendo mal. ¿Por qué el mundo aborreció a Jesús? ¿Por qué? Piensen en el contexto. ¿Por qué aborreció el mundo a Jesús? ¿Por qué lo dejaron solo? ¿Por qué los discípulos lo dejaron tirado? ¿Por qué nadie lo quería? ¿Por qué lo mataron? ¿Por qué lo aborrecían? ¿Por qué? Piensen en el contexto. ¿Por qué lo aborrecían? Entonces, en el contexto nosotros podemos ver por qué tenemos que entender este aborrecimiento del mundo. Identidad es una palabra que hoy está quedando muy grande en medio de nuestra sociedad. Cuesta que nos identifiquemos, cuesta que nos sensibilicemos. Entonces,
por eso es que nos entran de muchas maneras y de mil formas, para lograr ver cómo nos mueven de una u otra manera. Pero si nosotros estamos identificados, estamos hablando de que entonces, no importa lo que la gente me diga, yo voy a hacer lo que yo sé que Dios quiere que yo haga. Pero el tema está en que a veces no sabemos qué es lo que Dios quiere. ¿Cómo hacer algo que yo no sé que Dios quiere? Yo tengo que buscar qué es lo que Dios quiere. ¿Qué Dios quiere para usted, hermano, en esta noche? Usted tiene que saberlo, yo tengo que saberlo, yo tengo que tener la convicción, porque si no, no me identifico. Si hoy hay un discipulado y usted pertenece aquí, usted no tiene ningún problema en venir. Sencillamente viene y entra y usted sabe de qué se trata, porque este está identificado. Pero si usted no supiera, entonces uno oye esto, cuando alguna gente que no es. ¿Y qué hay hoy aquí? ¿Verdad? Estaban unas muchachas y ahora me preguntaban, ¿y qué hacen ahí? ¿Qué es lo que hacen? Uno no se esperaría esa pregunta. Saben que es una iglesia, pero no saben qué hacemos. Pero ustedes sí saben qué estamos haciendo, ¿verdad que sí? Sí. Sí, ¿verdad? Uy, qué susto. Identidad. Este tema se trata mucho de esto. Ahora, ¿qué es lo que aparece ahí? Hay una alegoría. Y la alegoría que aparece ahí, y a nosotros tiene que servirnos esto de contexto también, tiene que ver con lo siguiente, hermanos. Entonces, los versículos de 15, 18 al 25 y 16, 1 al 4, que son los contextos posteriores, vimos los anteriores, ¿verdad? Los que están antes, ¿qué decía? Que el Hijo glorificaría al Padre y el Padre glorificaría al Hijo, y que Él hacía todo porque Él amaba al Padre. Los posteriores, los que están después, el contexto después, tiene que ver con que el tema es nuevo. Si el mundo los aborrece, no se preocupen, porque a mí no me quieren, no me quisieron para nada. Nosotros a veces andamos casi rasgando las vestiduras porque no nos saludan o porque no nos quieren o porque nos tienen como por allá. A Jesús no lo querían. Y lo peor del caso es que usted y yo a veces nos jalamos ciertas tortas y por eso es que nos hacen la cruz, ¿verdad? Diríamos allá en el pueblo. Pero Jesús no hacía más que favores. Jesús hacía nada más que algo valioso. Pero lo aborrecieron, hermano. Entonces, ¿por qué el mundo lo aborrecía? Porque él hacía lo que quería el Padre que él hiciera. ¿Por qué lo aborrecía el mundo? Porque él quería glorificar al Padre. El mundo, cuando nosotros caminemos en la verdad, no nos va a querer mucho. Pero ¿qué importa? Él dice, ¿qué importa si a ustedes no los quieren? A mí tampoco me querían. Estos versículos forman una alegoría. Una alegoría es una obra en la que personajes representan otras cosas. ¿Qué es una alegoría? Una obra en donde personajes representan otras cosas. ¿Qué es alegoría? Una obra en donde personajes representan otras cosas. Otra vez, ¿qué es alegoría? Una obra donde personajes representan otras cosas. Y son de manera simbólica. Y de manera simbólica representan un significado. Por ejemplo, el Padre es el labrador. ¿Quién es el labrador? El Padre. Cristo es la vid. Los discípulos y los que no permanecen en Cristo, las ramas inútiles. Primera pregunta, ¿dónde está la iglesia en esta alegoría? Entonces, ¿dónde está aquí la iglesia? Ahí están todas las figuras. La iglesia es la rama
infructuosa. ¿Qué no aparece ahí? Porque todavía no tiene fruto. La rama que aparece ahí es la infructuosa. Ajá. No, por ejemplo, los que no permanecen en Cristo son las ramas inútiles. La iglesia es la rama que va a echar fruto. ¿Cuándo es que la rama echa fruto? Cuando es podada, cuando es cortada. Por eso, en la vid, y vamos a ver esto, adelante, aparece el Padre como el labrador. ¿Cuál es el trabajo del labrador? Ok, la vid es toda la planta que echa uvas, ¿verdad? Es una planta como un tamaño así. No, no. Pero ahí está. Esa es la vid, todo. Toda la planta se llama la vid. En el Antiguo Testamento, ¿quién era la vid? Israel. Es muy importante esto, hermanos. Y entonces los discípulos son las ramas. Lo que pasa y resulta es que hay ramas que dan fruto y ramas. Ajá, los pámpanos rama. Y hay unas que dan y otros que no dan. Otra pregunta, ¿a quién cortaba el labrador? ¿A quién cortaba el labrador? Duro. Ok, todo lo que no produce fruto. Y el que produce fruto, ahí está la vid. Gracias, vea, la ayuda visual. Ahí está, esa es una vid. Es decir, ¿qué es podar? Quitar, podar es quitar, cortar es quitar, limpiar. Al final, ¿qué hace el labrador? La rama que no echa fruto, la corta, y la que echa fruto, la corta. Claro, una para el fuego y la otra para que dé más fruto. Y la poda en los cafetales tenía que ver con que usted quitaba las ramas más grandes para que las más pequeñas tuvieran lugar, para darle más, ¿verdad? Entonces al final alguien decía, pero esa rama tan grande ya va a echar café, y usted tenía que volársela para que las que venían atrás pudieran agarrar fuerza, aunque duraban más para echar fruto, pero echaban más fruto que la rama. Desapareció un tipo de café en Costa Rica. Entonces solo el caturra, un café que era pequeñito, y la mata grande ya no se usa, que es muy poco. Entonces, esas ramas eran enormes, que yo me acuerdo, cogiendo café usted tiene que guindarse. Ustedes no cogieron café ni del pichel, yo creo, pero se guindaba uno para poder bajar esa rama, ¿verdad? Entonces, al final, esas ramas, ese tipo de café empezó a desaparecer. Entonces, usted ve los sembradíos de café y todos son chiquititos. ¿Por qué? ¿Sí? Sí, claro, claro. Porque las ramas tiradas para todo lado dan sombra por otros lados donde no tienen que dar sombra, y una rama grande cae encima de otra más pequeña y al final no deja que el sol penetre. Por eso todo eso tenía que ver. Es lo mismo aquí en la viña. Entonces, se podan las ramas infructuosas y se sienten satisfechos de su obra quirúrgica. El labrador hacía eso. El podar puede parecer cruel, pero renueva la vitalidad de la viña. Mucha gente necesita ser podada en iglesia. La iglesia necesita ser cortada, podada,
necesitamos que se nos quiten algunos argumentos, necesitamos que se nos quiten algunas mañas, necesitamos que se nos corten algún tipo de lenguaje religioso, bendecido, bendito, gloria a Dios, varón. Es decir, hay un poco de cosas que de todas formas todo el mundo ya las dice y ya no tienen el sentido. Cuando en Israel al profeta llegaron y le dijeron, varón de Dios, le dijo, ¿usted cree que yo soy varón de Dios? Y le dijeron, sí, varón de Dios, que caiga fuego del cielo. Y en la primera se voló como a 10,000. Y le vino otro grupo y le dijeron, ¿usted es el varón de Dios? Y dice, si yo soy varón de Dios, que el juicio de Dios venga sobre ustedes. Y murieron todos ahí. Pero ahora varón es varón. Y todos son varones de Dios. Y todos son profetas. Y todos tienen un ministerio. Todos son apóstoles. Todos son, es decir, hermanos, hay un revoltijo. Esto está revuelto. Necesitamos podar. El Señor quiere podar la iglesia. Y en este podar de la iglesia, entonces necesitamos entender la figura como tal para ir adelante. Vean lo que entonces empieza en este, perdón, y aquí también voy a poner algo. Empieza, Dios quiere que el tema de la vid, porque la vid era muy importante, hermano, las viñas son algo familiar. Es decir, la gente pasa por los caminos y donde estaba la vid, ahí se sitiaban. Donde había una vid, ahí alrededor había vida. Más o menos como que usted anda en el campo. Es que aquí somos citadinos. Pero en el campo, y usted se encuentra un buen palo de naranja, usted se siente bajo el palo de naranja a comer naranja. Todo se olvida. Ahí se suple todo, usted come naranja y ahí cuenta y habla. Yo recuerdo, nosotros íbamos a un lugar y era un palo de mango, y debajo del palo de mango ahí hablábamos, ahí comíamos mango, mango con sal, mango sin sal, con así, partido, es decir, ¿verdad? La vid es lo mismo, las viñas son algo familiar y la gente que pasaba por ellas en su camino de sitio a sitio, algunos tienen su propia viña o trabajaban en una viña, es decir, sabían discernir una rama fructosa de otra que le roba la vid de su energía. Entonces, nosotros también tenemos que saber que podemos ser podados si queremos llevar fruto. Ustedes saben la historia de las águilas. Las águilas cada tiempo se tienen que remontar en las alturas y de sí mismas se despluman, se arrancan el pico a punta de cabezazos en la roca, quedan sin pico, se arrancan las uñas, 4 uñas de cada lado, y ahí se quedan hasta que Dios les vuelva a reparar pico, plumas y garras. Y a veces el pico, qué bueno sería que no lo cortáramos, hermano, porque hablamos y no vivimos nada. Las garras a veces no nos dejan hacer la obra del ministerio, porque lo que hacemos es aruñar a las otras personas. Y las plumas a veces no nos dejan volar a las alturas de Dios. Nos sentimos pesados, nos da pereza congregarnos, nos da pereza orar, nos da pereza hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Salud. Entonces, ¿cuántos están dispuestos a volarse el pico? A veces hablamos más de la cuenta, hermanos. Juan capítulo 15, en los primeros 3 versos que dijimos que íbamos a ver, empieza diciendo algo: yo soy la vid verdadera. Y este lenguaje, el lenguaje del yo soy, hace pensar del encuentro de Moisés con Dios. ¿Se acuerdan? Que cuando Moisés se encontró con Dios, allá en el monte de Dios, y entonces Moisés le preguntó, ¿quién eres? Y Dios le respondió, yo soy el que soy.
Más o menos le estaba diciendo Moisés. Porque Moisés estaba tratando de decir, ¿qué hago? ¿Cómo les digo? ¿Quién les digo que es usted? Ellos necesitan saber quién es. ¿Quién es? ¿En nombre de quién voy? Y entonces Dios le decía, no, dígales que yo soy. Pero ¿cuál es? No, yo soy. ¿Pero quién es? Yo soy el que soy. Dígales que yo soy. Moisés quería llevar el currículum. Es decir, mire, vea, tienen que hacerle caso. Este es Dios, se llama así, hace esto y esto y lo. Y Dios le dijo, no, dígales que yo soy y los va a libertar. Es lo mismo hoy, hermanos. La iglesia no ha cambiado ese asunto. Bueno, entonces, pero ¿quién es? La gente quiere saber qué, no quién es Dios, sino qué hace Dios. Usted ocupa un milagro para saber y creer en Dios. Si usted ocupa un milagro para saber y creer en Dios, algunos pueblos, como el pueblo de Israel, 450 años les costó. Esa fue la espera, poder ver Jericó caer. ¿Tiene usted esa paciencia? A Noé le costó 120 años ver la lluvia caer. Imagínese. Y ninguno de ellos dejó hacer la obra. Nosotros tenemos que entender esto del gran yo soy. Este yo soy dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto le limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Este yo soy la vid verdadera. En este evangelio Jesús utiliza la metáfora del yo soy en varias ocasiones. Jesús usa en Juan 6:35, dice, yo soy el pan de vida. También dice, yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. También les dice, yo soy la luz del mundo. También les dice, yo soy la puerta de las ovejas. También les dice, yo soy el buen pastor. También les dice, yo soy la resurrección y la vida. También les dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Esto yo soy, este lenguaje del yo soy nos hace pensar en Moisés y en ese arbusto ardiente, ¿verdad? Donde Dios se le aparece, que se identifica con Moisés. En Éxodo capítulo 3, verso 14. Yo soy identifican a Jesús como Dios. Cuando Jesús está diciendo, yo soy la vid, está diciendo, ¿quién es el yo soy? ¿Quién es el yo soy? Sí, ¿quién? Díganlo sin miedo. Yo soy el que soy, ¿quién es? Dios. Y Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Eso es lo que dice. ¿Qué significará? ¿Por qué el texto dice que Él es la vid verdadera? Piensen. ¿Por qué será que el texto dice, yo soy la vid verdadera? Es porque era el Hijo de Dios. A ver. Bueno, pensemos un poquito más. Ay, hermana. Porque habían vides que no eran verdaderas. Inmediatamente Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Yo no soy ninguna vid falsa. Hay una iglesia falsa, hay falsos maestros, hay falsos apóstoles, hay falsos profetas. Y el único verdadero dice, yo soy la vid verdadera, yo no soy falso. Nosotros necesitamos entonces asegurarnos por qué Jesús dice, yo soy la vid verdadera, porque hay una vid que no es verdadera. Hay una vid que no es cierta, hay una iglesia que no es genuina, hay una iglesia que no es verdadera, hay familias que no son verdaderas, hay hermandades y hermanos que no son de verdad. Yo soy la vid verdadera.
yo soy tu hermano. Somos una iglesia verdadera. Podríamos asegurarlo. Hermanos, qué cuidado. Jesús no deja al azar nada. Él dice, yo soy la vid verdadera. Y cuando Jesús identifica la vid verdadera, cuando Jesús se identifica como la vid verdadera, está implicando que existe una vid falsa. Hay una vid falsa. Hay cristianos falsos, hermanos. Hay cristianos verdaderos. Usted y yo necesitamos revisarnos y examinarnos a la luz de las Escrituras a ver de qué estamos hechos. No estamos hablando de debilidades, estamos hablando de lo profundo y de la actitud interna del corazón. La parte genuina de ser iglesia evoca la santidad de Dios, el temor santo y la identidad como iglesia y como cuerpo de Cristo. Yo soy la vid verdadera. Interesante, hermanos. Entonces, ¿quién es la vid falsa? Los pasajes del Antiguo Testamento citados anteriormente dejan claro que Israel ha sido una vid falsa. ¿Quién es la vid falsa? ¿Por qué Israel es la vid falsa? Cuando Jesús está predicando sobre Juan, dice, yo soy la vid verdadera. Y está infiriendo, ustedes son una vid falsa. Cuando nosotros leemos textos en el Antiguo Testamento y dice que Él cercó la vid, que llegó, que la rodeó y que en vez de dar fruto rico, dice que dieron fruto silvestre, ácido, que no servía, inclusive daba un problema de dientes. Hacía que los dientes se cariaran, se pusieran malos. Era una vid que aún dice, yo la cerqué, yo la cuidé, yo la regué, pero esta vid dio frutos malos. Por eso Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Isaías, en el 5, también en Jeremías. Claro. Bueno, por lo menos así inferimos, ¿verdad? Que Jesús está pensando en todo aquello que aconteció con Israel. Israel había sido un pueblo que a pesar de que lo tenía, a pesar de que estaba viendo los milagros, a pesar de que lo tenían ahí y conocían la profecía, estaban dando frutos no apacibles, no estaban dando frutos. ¿Y qué de la iglesia hoy en este instante? Cuando hemos visto, hermanos, cómo están sucediendo y aconteciendo todas las cosas, y a veces nosotros no ponemos las barbas en remojo, algunos porque no tienen, pero al final poner la conciencia y el corazón de saber y decir, ¿por qué yo de verdad soy iglesia? ¿De verdad soy hermano? ¿De verdad soy cristiano evangélico? ¿De verdad soy un practicante de la fe del Hijo del Hombre? ¿De verdad tengo una identidad con una iglesia? ¿Tengo la identidad en Cristo? ¿Tengo la identidad en la palabra de Dios? Que dicho sea paso, hoy la Municipalidad de San José prohíbe leer la Biblia en San José. Yo dije, sí, en San José. Dijo, qué bueno. La persecución tiene que empezar por algún lado. Prohibido leer la Biblia en San José. Prohibido pregonar la Biblia en San José, sin permiso. Pregonar, predicar, hablarla, compartirla. Eso. Se la llevan para la cárcel. Ojalá que los metan a la cárcel. Yo dije algo, a mí me vino un pensamiento cuando oí de eso. Yo dije, qué bueno, si no se puede leer, le voy a decir cuál es mi corazón. Dije yo, llegó el momento de vivirla. Porque nadie me puede impedir vivirla. Cuando la vivo, no tengo necesidad de decirla.
si soy un creyente, un cristiano de verdad, la gente lo va a notar. Entonces no tengo que andar diciendo, entonces qué importa que me prohíban, no me prohíben ser yo. Sin embargo, bueno, ahora están argumentando que no, que es una cosa, que es otra, que con permiso, pero ya dijeron tampoco que daban permiso. Todo un asunto que lo han querido después de que, pero esto está bien, hermano. De eso está escrito. Se entregarán unos a otros los van a meter en la cárcel. ¡Qué dicha! Por fin, algo va a pasar, hermano. Seguro si nos quitan las Biblias y toda la cosa, porque de todas formas la gente ya ni la Biblia anda. ¿Se han dado cuenta? Muy pocos. Hemos dejado esa sana y buena costumbre. Por dicha yo todavía oigo hojas sonar, entonces me gusta a mi oído. Pero bueno, la tecnología nos ha reemplazado un poco de cosas, pero qué bueno sería, hermanos, volver a esa buena costumbre. Antes uno veía a la gente con la Biblia. A mí me encanta, mi esposa no suelta la Biblia. No importa donde sea. El otro día yo queríamos ir al estadio. Yo creo que se armó con la Biblia. Yo le dije, yo creo que mejor la deja en el carro. Esa es más pandereta. Hermanos, este yo soy, esta vid verdadera tiene que ver con un aspecto. Y yo quiero que tal vez, que es importante, ¿verdad? Que nosotros notemos. Vean ese verso 2. ¿Qué dice el verso 2? El verso 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, le quitará. Y segundo, y entonces es importante anotar que sea la vid fructuosa o no, el labrador lleva un cuchillo afilado. Si la rama no produce, el labrador la corta, pero si la vid produce, el labrador aún así la poda para mejorar su fruto futuro. Hermano, cuando usted sienta que no está echando el fruto adecuado, cuando usted y yo estemos perdiendo o si se pierde la sensibilidad del espíritu, es tiempo de renovarnos. Es tiempo de decir, Señor, venga y me apódeme. A Juan le cortaron la cabeza. Ese sí lo podaron bien. Le hicieron plin la cabeza. A veces hay que perder esta computadora humana, hermanos. Esto nos está matando. Hay tanta información sin formación que nos estamos muriendo de conocimiento flojo. ¿De qué nos sirve ser cristianos si no somos practicantes? Pero tenemos argumentaciones enormes para saber. Sabemos Biblia, hermanos. Sabemos, hay conocimiento, pero no le conocemos a Él. Muchas veces. Esto es muy importante que nosotros entendamos. A Juan el Bautista le cortaron la cabeza. A Esteban, el primer diácono de la iglesia, lo apedrearon. A los héroes de la fe les hicieron todo por causa de esto. ¿Por qué? Porque hay que podar, hermanos, porque hay que salir adelante en medio de todo. La disciplina del Padre y el podar del labrador son dolorosos, pero también son beneficiosos, hermanos. Entonces, Jesús quiere dejar bien argumentado en la enseñanza esto. Y mi Padre es el labrador. Es decir, estamos en las manos de alguien que sabe. Ok, pero entonces, vea qué interesante, porque la vid depende del cuidado y el alimento que el labrador le proporcione. Entonces, la vid depende del cuidado y el alimento que el labrador le proporcione, pero también el labrador depende de la vid y de su producto. Hay una composición entre el labrador y la vid, porque el labrador corta y poda para que dé más fruto, pero al final, digamos, en la metáfora, dijimos metáfora o alegoría. En la alegoría, resulta que
¿verdad? Al final los dos se necesitan, porque Él quiere que se lleve fruto y el labrador está esperando fruto. Y la vid necesita que se le pode para llevar fruto. Nosotros, trayendo esto aquí a la parte de la iglesia, de ser cristianos y creyentes, Él necesita que nosotros demos fruto. Usted y yo tenemos que dar fruto. ¿Cómo damos fruto? ¿Perdón? Llevando el mensaje, ¿verdad? De una forma muy particular, ¿sí? Ajá, nutriéndonos, sirviendo. Los frutos después los vamos a ver, pero eso es parte. Ahora, el fruto, ya Pablo en Gálatas capítulo 5 habla de los frutos del Espíritu, que son los frutos que tenemos que llevar. Pero ese fruto tiene que ser un fruto en el cual nosotros estemos conscientes de que es una urgente necesidad, hermano. Yo tengo que ver si yo estoy dando fruto en mi cristiandad. Como esposo, como esposa, como hijo, como joven, como adulto, como padre, como madre. Yo tengo que ver frutos, hermano. Nosotros no podemos ser ciegos a una verdad. Necesito dar frutos. Por eso el ejercicio espiritual o los ejercicios espirituales en la iglesia, en la vida particular y familiar, son reflejo de lo que verdaderamente yo soy. Si usted no le gusta adorar, orar, o dar, o estar, o permanecer, o congregarse, usted tiene que empezar a hacerse una revisioncita, porque estos son frutos que nosotros podemos dar. Orar, ayunar, evangelizar, proclamar la palabra, estar, dar. ¿Cómo cuesta a veces que se dar, hermano? ¿Cómo cuesta a veces estar, congregarse? ¿Cómo cuesta tener un comportamiento adecuado en medio de mi vida, en mi trabajo, en mi familia, con mi esposa, con mi esposo? ¿Cómo cuesta? Y son frutos que usted y yo sí estamos viendo, hermano. Ahí no hay quite. Usted sí sabe si está dando frutos o no. Sí, hermano. Sí. Es más, en las mismas, es que decías, yo no conozco viñedos así, pero yo me puedo ver en los cafetales. En los cafetales hay tipos de mata, aunque sea la misma mata, y unas dan más y otras dan menos, y otras hay que hacerles una cosa diferente a las otras, aún siendo, aún siendo el mismo cafetal. En el cuerpo de Cristo es igual. Muchas veces nosotros, ¿qué somos de diferentes? Nada. Sin embargo, hay características particulares que Dios viene a podar. El Padre Labrador provee dos servicios para alentar la productividad de la vida, hermanos. Dos específicamente. Es que Él hace cosas en las cuales, en este proveer, ¿verdad? Estas dos cosas que Él hace, solo Él sabe hacerlas. De ahí que es importante, igual que la vid, nosotros nos sensibilicemos con respecto a esto. Por ejemplo, vean, la vid por sí misma, al trabajo del labrador, fructifica. Usted no está ni va a ver nunca un árbol de naranja pujando para echar naranja, ¿verdad? Por sí solo, hermanos, el fruto sale. No es un asunto de pujar, es un asunto de naturaleza. Si usted es un árbol de naranja, el árbol de naranja, ¿qué da? Naranjas. Si usted es un creyente, ¿qué tiene que dar? Ahí es donde está el gran detalle. No es un asunto de pujar, no es un asunto de, sí, el esfuerzo en la gracia, ¿verdad? Como un requerimiento, como una forma, claro, porque hay un precio a pagar. Ustedes están aquí pudiendo estar en su casa.
Ustedes están invirtiendo aquí, pudiendo invertir en otro lado, en pasajes, en gasolina, en lo que fuera, pero están aquí porque están dando un fruto. Uno espera que nadie esté pujando, que sea un fruto apacible. ¿Cuáles son estas dos cosas? Primero, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quita. Hermanos, es una palabra muy fuerte. Yo les he contado la historia, ¿verdad? Y les conté la otra vez, la anécdota. Con respecto a aquel hombre que se encontró 2 veces con el deseo de orar por un muchacho que Dios le puso en el camino en 2 oportunidades y no lo hizo. Y cuando llegó a la campaña, el predicador le habló a este hombre, al muchacho, y Dios lo sanó. Y entonces el aprendizaje es que Dios siempre tiene otro. ¿Usted no quiere orar? Dios tiene otro. ¿Usted no quiere adorarle? Dios tiene otro. ¿Usted no quiere dar? Dios tiene otro. Usted y yo no lo perdemos, porque Dios siempre tiene otro. Lo segundo que hace es que todo aquel que lleva fruto le limpia para que lleve más fruto. El tema con Dios es más y más y más. Necesitamos fructificar, necesitamos crecer, necesitamos ir adelante, necesitamos tener esas habilidades y ese crecimiento espiritual, hermano. Si usted ora, ore siempre. Si usted da, dé siempre. Si usted evangeliza, evangelice. Si usted predica, predique. Si usted... Hay que hacerlo, hermanos. Es más fruto para Dios, para la gloria de Él. ¿Se acuerdan del contexto? Él en mí y yo en Él. Es decir, el Padre en mí y yo en Él. Yo le voy a glorificar. Yo debo glorificar al Padre. Eso es más fruto. Y en ese más fruto, vean qué interesante, el cuido o el cuidado cariñoso del Padre significa estar bajo el cuchillo afilado del labrador. El hacha está puesta a la raíz. Todo árbol que no dé fruto es cortado. ¿Usted cree que la tiene segura con Dios? Yo le digo, cuidado. Yo me digo, cuidado. ¿Por qué? Porque el cuidado cariñoso del Padre significa estar bajo el cuchillo afilado del labrador. Llegamos también al verso 3. Vean qué interesante este verso 3, que es en los que vamos a ver. Dije del 1 al 3, ¿verdad hoy? Ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Ya vosotros estáis limpios. Es decir, ¿qué significa estar limpio? No andar nada en la billetera. ¿Qué significa estar limpio? Bueno, sí tiene que ver con todo eso de purificación, pero pensémoslo con respecto al texto que estamos trabajando. ¿Qué es estar limpio? ¿Qué era lo que le pasaba a la vid cuando estaba limpia? Daba más fruto. Ok. Jesús está diciéndole, ustedes ya están limpios. ¿Qué debería estar pasando conmigo si Jesús me está diciendo que ya yo estoy limpio? Y yo le digo, de fijo, porque no me ha pagado Ania. ¿Cuándo? Hasta final de mes. Estoy limpio. Yo estoy limpio. Jesús está diciendo, ustedes ya están limpios. Está diciendo, ustedes están limpios, ustedes debieran llevar más fruto. Nosotros ya estamos limpios. ¿Se acuerdan ese escenario a lavar los pies durante la Pascua que le dijo Jesús? El que está lavado no necesita sino que lave los pies, más está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Y casi siempre pensamos en Judas, ¿verdad?
Ah, qué fácil pensar en Judas. ¿Por qué no pienso en Judas? Judas. Ah, ¿por qué no? Judas. Bueno, el texto es referente a Judas, pero ¿por qué yo no pienso que es para mí? ¿Estaré yo limpio? ¿Estaré yo siendo una persona que he sido regenerado y lavado por el poder del Espíritu Santo en la obra de la cruz? Y si yo estoy lavado, ¿por qué no estoy dando más fruto? ¿Por qué si yo estoy lavado, mi testimonio de cristiano no es? Si somos lavados por la sangre del Cordero, ¿por qué andamos tambaleando en nuestra vida cristiana, hermano? Necesitamos confiar y creerle a Dios, romper, sacar, quitar, que caigan las murallas de Jericó. Si en mí hay debilidad, Él es suficiente. Diga el débil, fuerte soy. Dios no está juzgando ni condenándome. Dios está queriendo podarme para que yo dé más fruto, hermano. Ustedes ya están limpios por la palabra. Los discípulos han visto y creído y obedecido la palabra de Jesús, aunque aún no la hayan comprendido por completo, hermanos. La palabra de Jesús tiene el poder de limpiar cuando la creemos y la obedecemos. La palabra tiene poder si nosotros la creemos. Tiene poder si la creemos. Tiene poder si la creemos. En el tiempo dará su fruto, porque Dios no miente. La palabra de Dios tiene poder para limpiar. Lo más cerca que estemos a Cristo es lo más limpios que estaremos y lo menos que necesitaremos ser podados, hermanos. Aquí hay un juego de palabras en los versículos 2 y 3 que solo es aparente en el griego, porque vea que el labrador, todo pámpano que en mí no lleva fruto, le quitará, y todo aquel que lleva fruto, le limpiará, para que lleve más fruto, y vosotros sois limpios por la palabra que os he dado. Parece que el autor escogió estas palabras tomando en cuenta ese valor literario de el que no es, lo quito, y al que tiene más, le quito para que tenga más, pero ustedes ya están limpios. ¿Qué nos deja como enseñanza este texto o este tema con respecto a esto? El que está lavado no necesita sino que lave los pies, mas está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Hermanos, cuando nosotros llegamos a este texto, y Jesús les dijo, y Pedro le dijo, no me tiene que lavar. Y Jesús le dijo, si yo no lo lavo, usted no tiene parte. ¿Por qué los pies? Porque nosotros los pies, implicando que es nuestro diario caminar. En el diario caminar las cosas se nos ponen a veces más duras, ¿verdad? Yo puedo estar muy firme hoy y puedo estar ahí, ¿verdad? Pero en el caminar a veces hay cosas que pasan. Por eso nuestros pies deben estar siendo lavados, limpios, saber por dónde caminamos, confiar que Dios nos está diciendo, ustedes ya están limpios, ahora caminen, ahora lleven fruto. Y nosotros, el ejercicio espiritual de la oración, del ayuno, del congregarme, del dar, del estar, del identificarme, tiene que ver con esta limpieza, hermano. Sí. Cerrando este tema. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera, posiblemente pensando que hay falsa vid. Él dice que el que no lleva fruto, Él lo corta, hermano. Si usted no lleva fruto, usted va a ser cortado. Y yo también. Pero si usted lleva fruto, Él lo va a podar. Lo va a poner guapetón para que dé más fruto. Después nos deja como enseñanza. Entonces, 1, hay vid falsa, vid verdadera. 2,
¿Qué más? Dije ahorita, como segundo. Él nos va a podar para que llevemos más fruto o para que de verdad hagamos lo que es correcto. Porque si no, usted va a ser cortado. Y lo tercero, ustedes ya están lavados. Ay, hermano, en esta palabra debiéramos de descansar. Él nos ha lavado, hermanos. Él nos ha redimido. Él pagó todo el precio, hermanos, por nosotros, para que nosotros llevemos fruto. Debemos reconciliar nosotros y conciliarnos en el núcleo familiar, hermano, en medio del núcleo familiar, en medio de su familia, en medio de su trabajo. Si hay cosas que arreglar, arréglelas, hermano. Encontremos la paz y el vínculo del amor en medio de nosotros como iglesia, en medio del vecindario, en medio, hermanos, conciliar, buscar la paz, porque nosotros estamos limpios por la palabra. Y tenemos que llevar más fruto, hermano. Ser sinceros, obedientes, fieles a Dios y fieles a la familia y fieles a la casa donde Dios nos ha puesto.